Estaba claro para todo el mundo, que había mujeres a las que adoraba y de las que se encaprichaba durante cierto tiempo. Johanna lo soportaba a sabiendas de que tenía que ser indulgente con él, porque si se mostraba severa, podría perderlo. En 1862, el rey sufrió un serio contratiempo. Quería ampliar su ejército, pero el Parlamento le negó los fondos necesarios. Guillermo I disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. La oposición ganó con una gran mayoría y una vez más bloqueó la concesión de fondos para el ejército. Disgustado y desconcertado, el rey se retiró a Schloss-Babelsberg y redactó su abdicación. Simultáneamente, Run, el ministro de guerra, envió un telegrama. Periculum in mora, dépêchez-vous. Un retraso sería peligroso. Dese prisa. El destinatario era su amigo y aliado Otto von Bismarck. Bismarck salió rápidamente de París con destino a Berlín. Sabía que aquella era la oportunidad que había estado esperando. Era un monárquico convencido y consideraba la abdicación del rey una catástrofe. Bismarck le juró lealtad incondicional a su monarca y le dijo que había que someter al Parlamento costara lo que costara, aunque fuese necesaria una larga dictadura. Palabras que convencieron al rey. Bismarck había convencido al rey para que siguiera el timón, diciéndole que él no tardaría en resolver la crisis. Su idea era que el rey continuara siendo el rey para que él pudiera convertirse en el líder político de Prusia. En septiembre de 1862, Bismarck intentó conseguir que la oposición aprobara el plan del rey para la ampliación del ejército. Con su poderosa oratoria dejó claras sus intenciones. Las grandes cuestiones del momento, dijo, no se solucionarán con discursos ni con decisiones adoptadas por mayoría. Esos, caballeros, fueron los grandes errores de 1848 y 1849, sino con sangre y acero. Los miembros del Parlamento se quedaron sin habla. Bismarck no había dudado en invocar al fantasma de la guerra para llevar a cabo una política inflexible. Solo unos días más tarde, este terrateniente de Altmark fue nombrado primer ministro de Prusia. Ultraconservador y sin ningún tipo de escrúpulos, no se detendría ante nada, ni siquiera ante los límites de la Constitución. En cuanto tomó posesión del cargo, Bismarck disolvió la Cámara y continuó gobernando sin parlamento y sin presupuesto. Básicamente fue un golpe de Estado. Cuando Bismarck llegó al poder, gobernó durante un año sin presupuesto. Utilizó la política de hechos consumados. Dijo que la Constitución no preveía qué debía hacerse cuando las opiniones del rey y el Parlamento fueran divergentes. Según él, en ese caso el gobierno debía continuar en la persona del rey o del primer ministro hasta que ambas partes llegaran a un acuerdo. Su actitud presentaba los rasgos de una dictadura o un golpe de Estado. Prusia se vio inmersa en un periodo de represión política. Casi 1000 funcionarios públicos críticos con el gobierno fueron sancionados o despedidos. Los oponentes políticos fueron perseguidos. Bismarck fue primer ministro durante 2 años antes de meter al rey en su primera guerra. El centro de su atención política se había trasladado al norte. El deseo de Dinamarca de separar el ducado de Schleswig del de Holstein era una fuente de conflictos con la Confederación Germana. Pero Bismarck veía la posibilidad de anexionar ambas provincias a Prusia. La estrategia de Bismarck pasaba por conseguir el apoyo de Austria.
el 1 de febrero de 1864, las tropas austroprusianas avanzaron contra Dinamarca. Se produjo una breve pero feroz batalla, donde ambas partes sufrieron grandes pérdidas. El bien pertrechado ejército prusiano demostró ser muy superior al danés. 9 meses más tarde, el rey danés se vio obligado a aceptar la paz en los términos dictados por Bismarck. El resultado fue que los ducados de Schleswig y Holstein se separaron finalmente de Dinamarca y pasaron a ser administrados colectivamente por Prusia y Austria. Eso no tardó en causar tensiones entre ambas potencias y desacuerdos sobre cómo debían administrarse esos estados, lo que condujo a la siguiente guerra. Los desacuerdos fueron en aumento, y Prusia y Austria se declararon al fin la guerra. En 3 semanas el ejército prusiano alcanzó una victoria decisiva. 400.000 soldados se enfrentaron en Königgrätz, donde Austria perdió 44.000 hombres. Guillermo I había ganado y quería entrar en Viena para humillar al Kaiser Francisco José y arrebatarle Bohemia. Pero Bismarck se opuso a la idea del rey y el ejército. El hombre que no había dudado en hablar de sangre y acero se enfrentaba ahora a una prueba crucial. En su desesperación, llegó hasta contemplar la idea de arrojarse por una ventana. Mis nervios no podían soportar los pensamientos que me acechaban día y noche, y sufrí un terrible ataque de llanto. El príncipe heredero calmó a Bismarck y le mostró su apoyo. Ambos temían que la supremacía prusiana obligara a Francia a intervenir, lo que convertiría su victoria militar en un desastre político. Entre ambos consiguieron convencer al rey para que llegara a un acuerdo de paz. Lo que realmente le afectaba era la dualidad de su alma. Por una parte era un visionario, un estadista, un hombre de gran penetración, capaz de poner en marcha grandes planes. Pero por otra parte era una persona tímida, propensa al llanto y llena de dudas. Una persona blanda, de una gran perspicacia, pero muy vulnerable. La victoria de Königgrätz se convirtió en el triunfo de Bismarck. Prusia se había anexionado Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau y la ciudad de Frankfurt. Bismarck fue aclamado en Berlín como un héroe nacional. La Confederación Germánica se disolvió y Austria fue obligada a salir de Alemania. Bismarck había logrado su objetivo. Todos los estados situados al norte del río Main se reunieron en la Confederación de Alemania del Norte, de la que Bismarck fue canciller. Pero Bismarck tenía que ganarse a los indecisos estados católicos del sur si quería crear una Alemania unificada. Para conseguirlo, pensó en utilizar a Francia. Bismarck provocó a Napoleón III exagerando una causa menor, la sucesión a la corona española, y convirtiéndola en una crisis internacional. 13 de julio de 1870. En el balneario de Elms, el embajador francés intentó presionar al rey prusiano para que éste renunciara para siempre a las pretensiones de los Hohenzollern al trono español. Francia tenía miedo de verse rodeada por 2 estados regidos por miembros de la misma familia. Guillermo I se negó. Esa misma tarde, Bismarck recibió un informe de lo ocurrido. Acortó y alteró el contenido de esa información y filtró a la prensa el llamado telegrama de Elms. La reacción del rey parecía ahora bastante más enérgica y decidida de lo que lo había sido inicialmente. Según Bismarck, el telegrama tendría en el toro galo
el mismo efecto que una tela roja.